En la década de los 90, la moda era un reino de gigantes, supermodelos perfectas que dominaban las pasarelas. Pero de repente, una adolescente de 19 años, con una figura frágil y una mirada que ocultaba secretos, se coló en ese mundo. Era Kate Moss. No tenía el glamour de Cindy, ni la fuerza de Naomi. En su lugar, trajo una belleza cruda y real que rompió todos los moldes. Dominó la década, no solo entrando en la industria, sino estableciendo un nuevo estilo, el heroin chic. Un movimiento que fue su sello personal, tan icónico como controversial. Pero detrás de cada foto, de cada pasarela, había una batalla silenciosa. La misma industria que un día la elevó a la cima, al siguiente intentó derrumbarla. Esta es la historia de la chica que no encajaba en los estándares de belleza y, al negarse a hacerlo, los reescribió todos en sus propios términos. Kate Moss no nació en la fama, ni tampoco encajaba en el molde de una supermodelo tradicional. En 1988, con solo 14 años, fue descubierta por Sarah Doukas de Store Model Management en el aeropuerto JFK de Nueva York. Suena a un cuento de hadas, pero el ascenso de Kate fue todo menos convencional. Creció en Croydon, un barrio de clase trabajadora al sur de Londres. Kate era una adolescente callada pero rebelde. Su sentido de la moda era instintivo, ropa vintage, chaquetas de segunda mano, combinaciones inesperadas que reflejaban su mente creativa más que cualquier tendencia. Mientras la era todavía adoraba a las amazonas altas, curvilíneas y glamurosas como Cindy Crawford y Naomi Campbell, Kate parecía una niña que se había colado en la pasarela por accidente. Los primeros comentarios de la industria fueron duros: demasiado baja, demasiado simple, demasiado diferente. Pero los fotógrafos comenzaron a notar algo inusual. La cámara la amaba. Sus expresiones eran magnéticas, sus poses, naturales. No fingía ser sexy, simplemente lo era. La fotógrafa Corinne Day, quien le hizo fotos para la revista The Face en 1990, la describió como un enigma, sin pulir y real. Esa sesión, titulada The Third Summer of Love, la mostraba en poses íntimas y juveniles que oscilaban entre la inocencia y la provocación. Y el mundo tomó nota. Cuando cruzó el Atlántico para hacer campañas en Nueva York, su estética encontró un punto de encuentro perfecto en el movimiento grunge que estaba surgiendo. Diseñadores como Calvin Klein adoptaron su vibra cruda y minimalista. Kate no era el futuro de la moda, era su desvío abrupto. Y la industria, para bien o para mal, la siguió. Su look no fue solo una moda pasajera, fue el reflejo de algo más profundo, una inquietud, un cambio en lo que podía significar la belleza. Su ascenso marcó el comienzo de un reinicio cultural. Y luego llegó la era que la coronaría y la crucificaría. ¿Listos para entrar en el mundo sombrío de los 90 y explorar el nacimiento del heroin chic? A principios de los 90, Kate Moss no solo encarnó un nuevo look, se convirtió en el símbolo de un movimiento cultural, el heroin chic. No fue un estilo creado conscientemente, sino la consecuencia de una convergencia de moda, música y desilusión social. Y justo en el centro, estaba Kate, con sus mejillas hundidas, ojos soñolientos y una melancolía que te perseguía. El punto de inflexión fue su campaña de Calvin Klein de 1993, con Mark Wahlberg. Fue sobria, en blanco y negro, íntima, y conmocionó al mundo de la moda. A diferencia del glamour aspiracional de las supermodelos de los 80, esto era crudo y sin pulir. Kate, con apenas 19 años, parecía más una fugitiva que una modelo de pasarela. Y ese era el objetivo. La campaña vendía minimalismo, rebeldía y vulnerabilidad. Calvin Klein lo llamó pureza. Otros lo llamaron enfermo. La estética del heroin chic, con sus figuras demacradas, cabello desordenado y miradas vacías, estaba por todas partes. Se alineaba perfectamente con el auge de la música grunge y el espíritu anticonformista de la generación X. Nirvana, Kurt Cobain, las camisas de franela gigantes, era un rechazo al artificio y el exceso. Y Kate, lo quisiera o no, fue su chica de portada. Pero la reacción vino rápido. Políticos como Bill Clinton condenaron públicamente a la industria por glamurizar el consumo de drogas. Los expertos en salud advirtieron sobre el mensaje que enviaba a las jóvenes. Y aunque Moss nunca confirmó el consumo de drogas en ese momento, las asociaciones eran perjudiciales.
La misma Kate confesó más tarde que la sesión de Calvin Klein la dejó profundamente ansiosa. Lloró durante horas después de las tomas, sintiéndose expuesta e insegura. Me sentí mal, no me gustó, dijo en una rara entrevista. No intentaba ser provocadora, solo estaba intentando sobrevivir en una industria que le exigía todo. Aún así, el impacto cultural fue innegable. La imagen de Moss desafió lo que significaba ser bella, poderosa y a la moda. E incluso hoy, su influencia resuena en la estética minimalista de la moda moderna. Modelos como Kaya Gerber y Eddie Campbell la citan no solo como un ícono, sino como un modelo a seguir. El heroin chic sigue siendo uno de los capítulos más controversiales en la historia de la moda. Pero no se trataba solo de look, se trataba de un estado de ánimo, una angustia generacional. Y Moss, intencionalmente o no, lo capturó a la perfección. Pero detrás de la cámara, la presión se acumulaba. Mientras el público veía a una musa de la moda, dentro de Kate Moss luchaba contra el trauma, la ansiedad y la presión constante de cumplir con un ideal que nunca fue suyo. La chica que parecía tan segura de sí misma en la cámara, en realidad estaba navegando por una industria que a menudo la dejaba sola y desprotegida. Las primeras experiencias fueron particularmente aterradoras. Con frecuencia la contrataban para sesiones donde la desnudez estaba implícita, esperada o directamente exigida. Para una adolescente nueva en el mundo de la moda, esto era aterrador. No tenía voz en ese entonces, dijo Moss en una entrevista en 2018. Era joven y estaba asustada y no sabía cómo decir no. Y cuando lo intentaba, fotógrafos y editores a menudo lo interpretaban como una actitud difícil. Su vulnerabilidad se convirtió en un producto. Como un fotógrafo dijo, Kate nos dio una emoción que no se podía fingir. Pero esa emoción era real. Sus miradas atormentadas no eran solo un estilo, eran un reflejo de alguien que intentaba sobrevivir, que se sentía insegura, pero era elogiada precisamente por verse así. A medida que su fama crecía, la prensa sensacionalista la acechaba como buitres. Su estilo fuera de las pasarelas, cabello despeinado, vestidos lenceros, cigarrillos, se volvió icónico, pero el estilo de vida que lo inspiraba a menudo era caótico y autodestructivo. Sin un sistema de apoyo real y con poco tiempo para respirar, Kate se apoyó en las sustancias para manejar su ansiedad. Según ella misma, comenzó a tomar Valium solo para poder soportar la campaña de Calvin Klein. Estaba en medio de una campaña publicitaria global mientras luchaba contra ataques de pánico, dismorfia corporal y el síndrome del impostor. Y mientras tanto, su imagen era usada para vender ropa, revistas y perfumes. Kate se estaba convirtiendo en una marca multimillonaria, pero nadie se preguntaba si el ser humano detrás de esa marca estaba bien. Sin embargo, la fama de Kate no solo la afectó a ella, sino que influyó en toda una generación. En 2009, en una entrevista, un periodista le preguntó por sus lemas de vida. Sin pensarlo dos veces, ella respondió, «Nunca te quejes, nunca des explicaciones». Y luego añadió una frase que se volvería viral y la perseguiría por años. «Nada sabe tan bien como ser delgada se siente». La frase generó conmoción a pesar de años de debate sobre el heroin chic y los estándares de la industria. Las palabras de Moss fueron percibidas como una validación directa a un ideal de delgadez peligrosa. La frase se convirtió en un mantra para la cultura de la inspiración para adelgazar en Internet, donde se publicaban imágenes de modelos extremadamente delgadas para motivar la pérdida de peso. Inmediatamente, médicos, nutricionistas y organizaciones de salud mental condenaron la declaración. La exmodelo de talla grande, Crystal Ren, dijo que las palabras de Moss eran una bofetada en la cara. La frase fue eliminada de la versión final de la entrevista, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Años después, Kate se disculpó, diciendo que la frase había sido sacada de contexto. Fue solo una cita de un libro que leía en ese momento, explicó. Pero para muchos, la frase encapsulaba la toxicidad de la industria de la moda de la que ella era la máxima representante. La controversia demostró que el peso de sus palabras era tan grande como su influencia visual. Aunque su intención no fuera promover trastornos alimenticios, su imagen y sus palabras contribuyeron, sin querer, a una presión peligrosa en miles de jóvenes. En 2005, Kate Moss era más que una modelo, era un ícono global. Su rostro había vendido de todo, desde alta costura hasta cosméticos.
Pero ese año, todo se vino abajo. El tabloide británico The Daily Mirror publicó imágenes de Moss supuestamente consumiendo cocaína con su entonces novio, Pete Doherty. El efecto fue inmediato. Chanel, H&M y Burberry cortaron lazos con ella, y su carrera, que parecía intocable, entró en caída libre. Moss no se defendió públicamente. En su lugar, desapareció. Se internó en rehabilitación en Arizona. Amigos cercanos dijeron que pasó sus primeras semanas en aislamiento, en silencio y rota. Fue la primera vez que Moss dejó de actuar y comenzó a sanar. Y luego, inesperadamente, regresó. Los diseñadores que la habían abandonado volvieron. Alexander McQueen incluso salió a la pasarela con una camiseta que decía, «Te amamos, Kate». En un año, tenía más contratos que antes del escándalo. Su regreso no fue solo un triunfo de la moda, fue una prueba de resiliencia. A partir de ahí, se convirtió en una institución. Su influencia moldeó las tendencias desde el minimalismo de los 90 hasta el auge de modelos que no encajaban en los estándares tradicionales. Figuras como Kendall Jenner la elogiaban por no tener que dar explicaciones. «Ese es su poder», dijo Emily Ratajkowski. En entrevistas posteriores, Moss se volvió más introspectiva. Habló de establecer límites, de la maternidad, del arrepentimiento y del orgullo. «Cometí errores, pero no me rompí», dijo. Su caída no solo fue pasto para los tabloides, expuso cómo la industria de la moda promueve la adicción y castiga la vulnerabilidad. Pero Kate no solo sobrevivió. Se reconstruyó, y esta vez, lo hizo bajo sus propios términos. Después de su regreso, Kate Moss no solo volvió, redefinió su papel. En 2016, lanzó la agencia Kate Moss. Ya no solo era una musa, se convirtió en una mentora, enfocada en guiar a modelos jóvenes, incluida su hija, Lila Moss. Su objetivo, protegerlas de lo que ella misma había soportado. Públicamente, Kate abrazó un estilo de vida más tranquilo. Hablaba de infusiones de hierbas, de acostarse temprano y de meditación. Ir de fiesta ahora es aburrido, dijo en 2020. Ya no se trataba de apariencias, sino de una mujer que tenía el control de su propia historia. Su legado, sin embargo, es innegable. Diseñadores y modelos de todas las generaciones aún la citan como una influencia. Bella Hadid la llamó una inspiración total. Gigi Hadid agregó, Kate podía decir más en una sola foto que la mayoría de nosotras en toda una campaña. En un mundo obsesionado con la perfección, las contradicciones de Moss la hicieron atemporal. Ella era a la vez frágil e inquebrantable, esquiva e icónica. Gracias a ella, la puerta se abrió para modelos que se atrevieron a ser diferentes. Kate Moss no solo reflejó la moda, la reinventó. De manera tranquila, poderosa y bajo sus propios términos. Al ser todo lo que la industria no esperaba, frágil, real e imparable. Enfrentó el escándalo, sobrevivió a los capítulos más oscuros de la industria y regresó más fuerte. Hoy, es más que una modelo, es un símbolo de resiliencia. Y eso es todo por hoy. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir viendo historias como esta, suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.